Primera charla inaugural, Gerardo Blasco va a hablar sobre la reforma monetaria de Anastasio I, el inicio de la moneda bizantina, si no me equivoco, así que los dejo acá con un maestro. Voy a tener el placer de introducirlos en este apasionante mundo, por lo menos para mí, de la numismática bizantina, ¿no? La presentación que yo voy a dar es sobre la reforma monetaria de Anastasio I, que para, digamos, el consenso general se toma como el inicio de la moneda bizantina. Para eso vamos a ver un poquito de qué es el Imperio Bizantino, ¿no? Para ubicarnos dentro de lo que es la historia. Ustedes esto igual ya lo deben conocer. En realidad el Imperio Bizantino es una denominación que le damos modernamente, ¿no? En realidad el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente, que en base a una separación y a la caída del Imperio Romano de Occidente quedó como un único imperio al que llamamos bizantino, pero para ellos, y les voy a mostrar, eso se puede ver hasta en las monedas de años posteriores, siguieron llamándose romanos, ¿no? En realidad es el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino, llamémoslo así, es muy relevante, pero obviamente no es desde el punto de vista quizá de interés general o marketing igual que el romano o el griego. ¿Cuántas películas de Imperio Bizantino vimos? O de emperadores bizantinos comparado con Alejandro Magno o Julio César, Nerón o todo lo que conocemos del Imperio Romano. Sin embargo, cuando uno piensa sobre todo en la Edad Media, uno ve, generalmente también, aparte en películas y en libros, toda la parte europea en donde la civilización cae como en alguna oscuridad, ¿no? En donde la civilización no tiene la grandeza que tenía la romana y la griega, y en realidad eso permaneció, lo que a veces no lo tenemos tan en cuenta, pero el Imperio Bizantino duró más de 1000 años, y duró, dependiendo de dónde lo tomen, toda la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Cuando cae Constantinopla por los otomanos, que cuando en 1453 algunos hasta toman el fin de la Edad Media en definitiva. O sea que duró toda la Edad Media y mantuvo todo el conocimiento, el arte, etcétera, romano y griego, porque no deja de ser un imperio romano en territorio griego, por lo cual se mantiene toda esa cultura. Y no solamente eso, sino que la geografía y política, ¿no? Y sobre todo también la parte religiosa actual, mucho se le debe al Imperio Bizantino. Porque si bien después fue cayendo, el Imperio Bizantino pudo, junto con las murallas de Constantinopla, un poco por eso también esta foto, retener todo el avance musulmán que hubo, ¿no? Y por eso el Imperio Bizantino no fue mucho más grande. Pero bueno, pudo frenar hasta 1453 digamos, la avanzada musulmán, cuando ya Europa, ¿no? Francia, Inglaterra, Europa ya tenía la posibilidad de defenderse por sí sola. Si no, en el 600, 800, 900, 1000 después de Cristo, la realidad hubiese sido otra. Por eso la relevancia que tiene el Imperio Bizantino, aunque no siempre lo tenemos en cuenta. Desde el punto de vista del contexto histórico, para introducirnos en esta reforma en la que les voy a hablar, nosotros tenemos que en el 395 muere Teodosio, ¿no? Un emperador romano, y se divide el imperio en sus dos hijos, ¿no? Arcadio, que reina en el oriente, y Honorio en el occidente. Si bien ya hubo algunos reinados o formas de gobierno con sede en ambos lados del Imperio Romano, esta separación ya se hace de una manera en la cual no va a volver nunca a juntarse. En el 474, Zenón llega al poder y, dependiendo, acá podemos no estar todos de acuerdo, pero a mí me parece una buena posición para tomar que se podría considerar desde algún punto de vista el primer emperador bizantino. Si depende de donde lo vean va a haber otras posibilidades, puede ser el mismo Arcadio tomado como el primer emperador, pero en el 476, como saben, Odoacro remueve a Rómulo Augusto y está la caída del Imperio Romano en sí de Occidente, por lo cual en el 476 Zenón es el único emperador que reina solo en Oriente sin ya existir Imperio Romano de Occidente. ¿Entienden? Lo que conocemos como Imperio Romano en sí ya no existe más y podríamos considerar desde acá el inicio de lo que sería el Imperio Bizantino. Zenón muere, y ahora les voy a contar, en el 491, Anastasio I, que era un administrador gubernamental de finanzas, llega al poder, ¿no? como emperador. Y en el 498,
se realiza la primera etapa de la reforma Anastasio I, que es sobre la que yo les voy a hablar. Flavius Anastasius, que era Dícorus, que era Anastasio en sí, era, como les decía, ¿no? Alguien que administraba finanzas, pero era muy respetado por su honradez y su eficiencia en el gobierno. Cuando muere Zenón, Ariadna tiene que elegir a quién podría ser y casarse con alguien para ser el nuevo emperador romano. Y obviamente, por el pueblo a favor, mucho se decidió por Flavius Anastasio. Se dice que cuando lo coronaron, la gente del pueblo gritó que reine como vivió, digamos, ¿no? Porque la verdad que era muy respetado y alguien que administró muy bien era respetado. Sube al poder con 60 años. O sea, era grande cuando sube al poder para esa época. Y gobernó desde el 491 hasta el 518, 27 años. O sea que tuvo un reinado bastante interesante. Si el Imperio Bizantino, mucho no lo conocemos por historia, menos conocemos a Anastasio. O sea, pueden conocer a Justiniano, Heraclio u otros emperadores. La verdad que sobre Anastasio no, pero para lo que sería, imagínense que el contexto en el que toma Anastasio no era muy diferente, si bien el Oriente era más rico, que lo que estaba el Imperio Romano de Occidente. La verdad que desde el punto de vista administrativo, de finanzas, de tributos y con guerras constantes, etc., estaba convulsionado el Imperio Romano de Oriente y la verdad que pudo organizarlo muy bien. Ahora les voy a contar un poquito y probablemente, ¿no?, se entiende que lo que después se logra con Justiniano en parte se debe a todas las reformas que hizo Anastasio, que son un montón. Y dentro de esas reformas, y para poder impulsar a todo el Imperio Bizantino, consideramos que la reforma monetaria es fundamental. Este es un mapa de lo que era el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, más o menos en 476, ¿no?, previo a la asunción de Anastasio. Fíjense que tenemos todo desde lo que es Egipto, toda esta tierra rica, digamos, y todo lo que era la parte de Grecia y Macedonia, ¿no? Un territorio muy rico e importante. Después les voy a comentar bien, pero vamos a ver adelante, cuando Justiniano sube al poder, retoma casi la extensión de la mayoría del Imperio Romano de anterior, ¿no? Por último, para entender la reforma, vamos a ver el contexto monetario que teníamos previo a esta reforma, ¿no?, antes del 428. Y la verdad que, por medio de casi todos los tributos importantes se pagaban en oro, etc., lo que había era, básicamente, 3 unidades de moneda de oro y una sola de plata, de bronce. Prácticamente no había plata utilizándose en esta época, ni lo iba a haber prácticamente por 200 años más. Ahora bien, teníamos entonces lo que llamamos sólido o solidus, que era una moneda de oro de 4 gramos 30, que en realidad viene de la reforma de Constantino y va a ser la moneda por excelencia para todo el comercio desde el 300 hasta el 1000, por todo el mundo prácticamente. Era la moneda de oro de excelencia, porque la calidad y el peso era constante realmente, y se utilizó, y lo usaban los musulmanes, y se usaban todos, la moneda del sólido. Luego tenemos una moneda que tenía el valor de la mitad, que era el cenis, ¿no?, pesando alrededor, este ejemplar por lo menos pesa 2,04 gramos. Y después teníamos una moneda que se llama trénisis, que pesaba la tercera parte, digamos, ¿no?, era la tercera parte del sólido. Desde la última parte del imperio, tanto en Occidente como en Oriente, la moneda de bronce que había se llamaba numus. Y esta moneda, fíjense lo importante, ¿no?, la metrología que tenía, 8 milímetros, 9, 10 milímetros, y pesaba máximo 1 gramo. Ya en esta época, por lo general pesan menos de 1 gramo. Imagínense el valor de diferencia que había entre esto y esto para todo el comercio. Hay diferentes posiciones en la bibliografía y para los estudiosos, pero básicamente podríamos decir que una moneda de oro de sólido valía entre 12 y 14 mil de estas. 12 y 14 mil de estas. Por lo cual, no había prácticamente posibilidad de intercambio. Sí, había de esto que se usaba por peso. Prácticamente, este es el mejor ejemplar que uno encuentra en foto, ¿no?, lo que les estoy mostrando. Ustedes en las vitrinas, si yo tengo alguna otra muestra, prácticamente son irreconocibles, no se ve ni el monograma, que este sería el monograma de Anastasio particularmente. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había monedas que probablemente no eran, digamos, generadas por el imperio. Se usaba por peso, digamos, ¿no?, para comercializar. Imagínense que da kilos
porque no había otra forma de relación, por lo cual se comercializaba por peso, bolsa, y podía haber falsificaciones, y a la devaluación en estos últimos 50 años es increíble, digamos, ¿no? Supuestamente hay documentación real, histórica, en que un par de décadas antes esto valía 7.000, o sea, un sólido 7.000 de estos. Pero se entiende que con la devaluación esto llegó previamente al 490 con 12.000 a 14.000 NUM por sólido. Por lo cual, el contexto monetario no ayudaba a ninguna política a mediano o largo plazo. Por eso la importancia y la relevancia de la reforma de Anastasio, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba: impuestos que se pagaban en oro, nada para comercializar en cantidad chica, devaluación, inflación, etc., ¿no? Cosa que conocemos bien. Y la reforma de Anastasio llega en ese momento, en el 498, y consta de 2 etapas. Una primera etapa, en el 498, en donde ahora les voy a mostrar, se introduce el folis, el medio folis y lo que llamamos decanumi, en donde las características principales que tiene eso es una gran marca de valor en el reverso, ahora lo vamos a analizar bien, obviamente se coloca la ceca bien visible, y la oficina en una parte del 498 en la que se acuña la moneda. Y en el 512 se duplica el peso y se introduce una nueva moneda que es el pentanumi, que ahora les voy a explicar. Eso sería el resumen de la reforma. Acá tienen, según una de las biografías más reconocidas, no es que sea tan exacto, ¿no? Pero para que tengan una idea de la referencia que les comentaba, ¿no? Un sólido valía, digamos, si vale 1, el semis necesita 2, 3 dice 3, y en el año 498, más o menos, Numus necesitaba entre 11.000, 12.000, 14.000, depende de la biografía. Pero fíjense cómo mejora, ¿no? La posibilidad de intercambio en la vida cotidiana, contando ahora con un folis que vale un sólido 288 folis, ¿no? O 576 medio folis, o 1.000 y algo de decanumi. ¿Se entiende? O sea, cambia el contexto monetario para todo lo que es la circulación de ese momento. Y este es el folis de la primera etapa de la reforma, ¿no? Fíjense, la moneda todavía mantiene, esto después va a cambiar, pero todavía mantiene del Imperio Romano el emperador con vista de perfil y con nomenclatura similar a la romana, ¿no? De Anastasius PP Auce, que significa Dominus Noster, digamos, ¿no? Nuestro Señor Anastasio, emperador perpetuo. Esto es similar a monedas romanas que podía haber décadas antes de la reforma, pero lo que introduce y por lo que se toma como el inicio de la moneda bizantina. ¿Por qué? Porque la moneda de oro no cambia prácticamente sobre Anastasio, bajo Anastasio, ni salvo detalles en lo próximo. Y moneda de plata, como les dije, prácticamente era solo para cosas ceremoniales, no existía desde el punto de vista de transacción cotidiana. Entonces se genera este folis, y fíjense que pasamos de una moneda de 10 milímetros, en el mejor de los casos, y 1 gramo, a una moneda de 23 milímetros y 8,4 gramos, 9 gramos formalmente, ¿no? Tienen obviamente desgaste. Y acá lo que podemos apreciar es que ya se introduce claramente, ¿no? En el exergo la oficina, la ceca, Constantinopla en este caso, y tenemos una marca de valor, que en este caso la M, que pueden ver en el reverso, significa 40 numi, o sea, 40 de las chiquititas que teníamos antes, lo cual ayuda a una claridad muy buena, es decir, bueno, ahora esta moneda pesa 9 gramos, que era muy constante, y aparte fácilmente tiene un valor determinado, ¿no? Fiduciario de 40 numi. Acá les muestro rápidamente la relación alfanumérica griega que se va a usar en toda la moneda bizantina de estas que les estoy comentando, ¿no? Acá tenemos que la M vale 40, la K vale 20, la I vale 10, o sea, es el número 10, ¿no? La relación alfanumérica griega, y la E 5. Eso es un poco lo más importante. Bueno, 4, 3, 2 y 1, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Con epsilon con valor de 5. Esto sería entonces lo que le comentaba que era un medio folis. Fíjense que se mantiene el DN Anastasio PP AUC, y lo que cambia ahora es la marca de valor. La marca de valor ahora es una K, porque esto vale 20 numi. Este medio folis, digamos, ¿no? O 20 numi, medía 20 milímetros y pesaba 4,55 gramos, ¿no? Se toma como que el valor inicial del folis era 9 gramos, 4,5 el medio folis, los pesos eran bastante constantes para lo que podría ser la acuñación de la moneda de bronce en esa época. Y por último, el decanumi, lo que yo les estoy mostrando son las mejores fotos, no se consiguen fácilmente monedas, ni siquiera buenas fotos de alguno de
de estas monedas, que es la única que tiene leyenda en el reverso, el valor I, que significa 10, y tenía una, digamos, decía Concordi o Concord, porque se tomaba la I como para terminar la frase. Es la única moneda de este periodo que va a tener prácticamente algo en el reverso. Este es un 10 numi, un decanumi, que mide 15 milímetros y pesa 2,41 gramos. La segunda etapa de la reforma, como les comentaba al principio, ¿qué consiste? Se dobla el peso. ¿Qué es lo que pudo haber pasado y se asume, no? Fíjense que yo les estoy hablando de que el numi pesaba menos de 1 gramo. Y después el gobierno me dice que ahora con 9 gramos tengo 40 de esos. Hay una diferencia fiduciaria más que relevante, ¿no? Entonces, se asume de que eso probablemente no haya sido lo ideal, que haya habido descontento, y se genera una segunda etapa de la reforma, en el 512, en donde se dobla, y cuando digo se dobla, prácticamente exacto, o sea, es exacto, el peso de cada una de las monedas. Entonces el foli pasa a pesar aproximadamente 18 gramos y algo. Sigue manteniendo el valor de 40, pero fíjense el tamaño de esta moneda ahora. Nosotros ahí en la vitrina tienen de todos estos ejemplares 38 milímetros. Es una moneda importante. Se asume que en este momento de la reforma el foli pasa a valer 210 por sólido, ¿no? O sea, mejora un poco igual la relación de cambio. Y fíjense que ahora se agrega, ya se había agregado igual en una última parte de la primera etapa de la reforma, pero se agrega, en este caso ya siempre, la oficina, ¿no? En este caso es la cuarta oficina de Constantinopla. Constantinopla trabajaba en ese momento con 5 oficinas en la etapa esta de la reforma. Acá tenemos otro ejemplar, solamente para mostrarles otra oficina, la tercera oficina, ¿no? De N. Anastasius PPAUC, la M, siempre obviamente con iconografía cristiana, religiosa, todo lo griego bizantino, Constantinopla, ¿no? Un ejemplar difícil igual de conseguir. Acá tenemos otro con la primera oficina, ¿no? Con alfa, para que vean, primera oficina de Constantinopla. Fíjense, 17,63 gramos, 17,62 gramos, 38 milímetros, 35, 38 más o menos, medían entre 35, 38, 39 milímetros con un peso similar a los 18 gramos más el decante. Muy difícil de conseguir de otras secas que ahora les voy a comentar igual. Este ejemplar sería de Nicomedia, ahora les muestro, 34 milímetros, 16,80, bastante similar igual el peso, ¿no? Tratando de mantener las leyendas, cada vez van a ser más corruptas en el Imperio Bizantino, no se van a entender completamente. Este sería un medio folis de la segunda etapa de la reforma, cuarta oficina, la K de medio folis, y lo que ya vimos viendo, 8,52, o sea, prácticamente la mitad de los 18 gramos. Son difíciles de conseguir, sobre todo los de la primera etapa de la reforma, y lo que se asume es que cuando se hizo esta reforma, las monedas de la primera reforma siguieron circulando, pero a la mitad de su valor. O sea, un foli de la primera etapa siguió circulando con el valor de un medio foli, porque el peso era prácticamente el mismo al doblarse entre una reforma y la otra. Esta sería ya con la seca y la oficina, un 10 numi, digamos, un decanumi de la segunda etapa de la reforma. Y se introduce, como les comentaba, el pentanumi. Esta, la E, ¿no? El epsilon es el 5 en la relación con el número griego, y este valor ahora pesa 2,5 más o menos, o sea, el peso en relación con el folis, y tiene un valor de 5, se agrega esta moneda. Acá tenemos un resumen de los pesos, ¿no? De la metrología en la primera etapa de la reforma y la segunda, ¿no? El folis pesaba al principio 9 y pasó a 18, el medio folis pasó de 4,5 a 9, el decanumi pasó de 2,25 a 4,25, 4,50, y se agrega el pentanumi con 2,25 gramos. Entonces ahora tenemos 4 monedas fiduciarias de bronce para todo lo que tiene que ver con la comercialización. Acá les quería mostrar la diferencia entre una moneda y otra, ¿no? Que también está en la vitrina, ¿no? Lo que sería el numus, esto es una relación real, digamos, en tamaño, el medio folis y el folis, perdón, de la primera etapa de la reforma, y el folis de la segunda etapa de la reforma, ¿no? 8 milímetros, 23 y 38 milímetros. Hay algunas variantes de lo que tiene que ver con el folis
de Anastasio y de todas las monedas en ese momento, pero básicamente hay dos principales que solamente les quería mostrar. Una la conocemos como estrella en el hombro, que sería esta estrella que está acá, ¿no? Generalmente hay de todas las oficinas, sobre todo de las 5, y cuando traen en el reverso puntos. Hay una bibliografía de las más reconocidas, el Mir de Han, que indica que posiblemente esto se haya hecho al lustro. O sea, generalmente se le marcaban las monedas de alguna manera cada 5 años para diferenciarlas. Entonces, si en el 512 es la reforma, se podría asumir que esto es prácticamente del 517, un año antes de la muerte de Anastasio. Y eso coincidía en que la verdad que es muy difícil de conseguir un ejemplar con punto, digamos. Es muy difícil. Si uno busca en todas las subastas que hay, realmente es muy difícil. Secas, como le comentaba, en el imperio bizantino de esta época, hay básicamente 4, bajo Anastasio, ¿no? Constantinopla, que sería la principal, la capital del imperio en ese momento, Nicomedia, Tesalónica y Antioquía, que son ciudades importantes de siglos previos, ¿no? Le comento un poco rápidamente. Constantinopla hizo todo, tenía 5 oficinas. Obviamente hizo las 3 monedas de la primera etapa de la Reforma y las 4 monedas de la segunda etapa de la Reforma. Nicomedia también tiene de la primera y la segunda Reforma todas las medidas, digamos. Antioquía se introduce solamente, probablemente un poquito después del 512, solo hay monedas de la segunda etapa de la Reforma, o sea, no estuvo abierta durante la primera etapa de la Reforma. Y Tesalónica solo acuñó oro en lo que es el periodo de Anastasio, o sea, no se conocen monedas de bronce acuñadas en Tesalónica. O sea que en ese momento trabajamos con 3 secas bajo Anastasio I. Esto, que obviamente es solamente para reflejarles este resumen de lo que les estoy comentando, es del libro, como les decía, de Mir, donde tenemos para el cobre, para las 3 secas, porque no se conoce ninguna otra, todas las variantes y detalles que hubo. En el 498 tenemos la introducción, tanto en Nicomedia como en Constantinopla, de los 3 valores. Hay algunos numus que se supone que son previos, nosotros ahí tenemos algunos. Se supone que se dejó de hacer después. Y en el 512 se introducen ya el pentanumi, como les mostraba, y en el 517 las variantes con puntos, ¿no? Hay algunos detallecitos, hay monedas sobre todo de la quinta oficina, que tienen, por ejemplo, en vez de 2 estrellas, tiene una luna, hay una también que quedó ahí, que son pequeñas variaciones que sobre todo se concentran en la quinta oficina de Constantinopla. Después lo demás es bastante constante. Y esa variante que yo les decía de puntos, por ejemplo, en la quinta oficina tiene un punto arriba y abajo de la estrella, y en las otras 4 oficinas solo arriba. Tiene siempre la quinta oficina algunas variaciones. Y como les comentaba, Antioquía empieza en el 512 o un poquito posterior a acuñar los 4 tipos de monedas. Esto es para que puedan por lo menos, a ver si les puedo dejar el conocimiento sobre esto, ¿no? Fíjense, esta moneda, no sé si quieren participar y decirme, pero esto con el peso de 10 gramos, ¿esta moneda de qué sería? Con una K es un medio folis, vale 20 numi, y el peso obviamente de 10 me diría de que es un medio folis de Constantinopla, ¿no? Porque no tengo ninguna otra marca, si sería de Nicomedia o de Antioquía, habría alguna marca que la distingue. Oficina segunda, porque tengo una beta, ¿está bien? Y por el peso, sé que es de la segunda etapa de la Reforma. Es muy simple. O sea, ¿qué me gusta a mí en parte de lo que es la Reforma de Anastasio y la moneda bizantina? Dentro de toda la simplicidad que tiene para poder encontrarlas, detallarlas, clasificarlas, definirlas, encontrar variantes, encontrar detalles, porque es bastante simple. Esto, fíjense que tiene una M, no tiene oficina, ¿no? No tiene ni las estrellas al costado, por lo cual es un folis que al pesar menos de 9 gramos o 9 gramos es de la primera etapa de la Reforma. Folis de Constantinopla, primera etapa de la Reforma. Aparte sirven más piezas, ¿no? Que es lo que nos importa. Esto sería un folis de la quinta oficina de Constantinopla, pesa 17 gramos, de todas maneras con el detalle me podría dar cuenta. Esto es un folis de la segunda etapa de la Reforma de Anastasio, ¿no? Quinta oficina. Folis Constantinopla, quinta oficina, segunda etapa de la Reforma. ¿Esto qué sería? Medio folis, ¿no? ¿De qué oficina? Quinta oficina.
y pesa 9 gramos, o sea, grandecito por un medio folis, es de la segunda etapa de la reforma. Bastante sencillo. Y este es un Pentanubi, ¿de qué oficina? ¿Alguno se acuerda el número? No, se parece el 1, está bien. Esto sería un 4, ¿no? Cuarta, claro. Se puede confundir entre primera y cuarta oficina. Acá un ejemplar muy raro, muy difícil de conseguir, se dan cuenta de la diferencia, este tiene un nick, entonces esto es de Nicomedia, un medio folis. ¿Está bien? Y esto sería de la segunda oficina con variante porque tiene punto solo arriba, como les comentaba. Es muy difícil, prácticamente no se consiguen fotos. Y solamente para resumirles al final, les quería mostrar un poco cuál fue lo que trascendió en la reforma monetaria de Anastasio. En el 539, en el año 12, por eso este ejemplar justo, del reinado de Justiniano, se sube el peso de la moneda. Fíjense, la moneda pesa 20 gramos como 85, pero se le agrega a partir de acá el año de reinado del emperador, por lo cual nosotros podemos saber un año más, un año menos, porque depende de cuándo ascendió, exactamente de cuándo es la moneda en el año, digamos, ¿no? Un año más, un año menos de cuándo es la moneda, toda la moneda bizantina por cierto tiempo después del 538. Esto era solo para mostrarles lo que sería un folis, dependiendo de la seca más adelante. Fíjense que esto es del 539, esto es del año 600 prácticamente, en donde empieza a haber monedas bizantinas con el numeral en romano, no en griego. ¿Se entiende? Esto es 40 numi, un folis, pero tengo 4X, el número 40 en vez de la M. ¿Me explico? Año 6 de reinado, Constantinopla, oficina cuarta. Esta es una moneda para que vean que todavía se sigue llamando un folis. Obviamente pesa menos. Esta es una moneda del León, del 800. Acá está mal, 800. Esta ficha está mal. Y les quería mostrar la frase que es León, ¿no? En gracia de Dios, rey de los romanos. Eso es lo que dice acá, ¿no? O sea que todavía en el 800 se consideraban romanos, obviamente que lo son, lo que nosotros llamamos bizantino. Este es un folis que llamamos anónimo de Basilio II, que fíjense que por el año 1000 todavía se llamaba folis. ¿Qué quiero mostrar con esto? El folis desde el 491 hasta el 1000, esta moneda por 500 años siguió siendo casi la misma. Y se siguió manteniendo con la X, por lo menos con la M, 300 años más. Es una moneda que tiene una relevancia importante desde ese punto de vista, ¿no? Del tiempo que se mantuvo. Acá significa Jesucristo, rey de reyes. Esta moneda para que tengan en cuenta, ¿no? De lo que implica todo lo que es lo religioso para los bizantinos, ¿no? Obviamente este es Cristo. Me pasó una. Disculpen, falta la última. Se colgó. ¿Cómo pongo? ¿Me fíjate? ¿Cómo vamos a tiene más? ¿Se colgó? ¿Por eso salió? Bueno, ahí está igual. Ah, no. ¿Está acá? La última... Sí, se había colgado. Para que vean, por ejemplo, poquito después, en el reinado de Justiniano, como les mostraba, 530, este es el imperio bizantino. Vuelve casi a la extensión del imperio romano. O sea, el imperio bizantino, si bien no tenemos generalmente mucha información, fue un imperio. Y solamente les quería mostrar, para los que nos interesa, que había más de 12 secas ya en el imperio bizantino. O sea, yo en Anastasio les puedo mostrar de bronce monedas de 3 secas. Ahora, bajo Justiniano, tenemos todas estas secas que acuñaron moneda bizantina, ¿no? Después el imperio bizantino se va achicando hasta que desaparece en 1453, ¿no? Pero lo que se dice, ahora les voy a mostrar con la última filmina, es que Anastasio, dentro de en parte gracias a la reforma que él hace, más todas las reformas que hace gubernamentales, económicas, financieras y tributarias, supuestamente deja, hay escrito sobre esto, 320.000 libras de oro a la hora de su muerte, lo cual es mucha plata, sobre todo por un imperio que estaba quebrado. Y se supone que con esa plata, porque después no quedó mucho por el 600, Justiniano logra recuperar toda esta extensión de imperio. Y después, bueno, como les decía, se va llegando. Pero tenemos secas por todos lados. Empezamos a tener secas en Italia, tenemos nuevamente Cartago, Alejandría, por todos lados. Y solamente para comentarles entonces, ¿no? Al final del gobierno de Anastasio, y gracias en parte a la reforma monetaria, deja 320.000 libras de oro.
Bajo Justiniano llega prácticamente a la extensión del Imperio Romano anterior, con más de 10 secas. La moneda bizantina, tanto el sólido sobre todo, ¿no? La de oro, pero también la de bronce, pasa a ser la moneda de intercambio en todo el mundo. Ahí hay ejemplares donde se pueden ver que son imitaciones musulmanas. Los musulmanes, por ejemplo, que tenían mucho poder económico en esta época, usaban moneda bizantina, verdaderas o imitativas, y después generan su propia moneda, ¿no? Un par de siglos posterior. Y se mantiene con la misma denominación por casi más de 600 años, y por 4 siglos se mantiene el folio con la marca de valor de M. O sea, no sé cuántas, no hay muchas monedas que se hayan mantenido por tantos años, manteniéndose con el criterio original de la primera reforma, con cambios, ¿no? Obviamente, y con devaluación, etcétera, pero con ese tipo de relevancia. Bueno, esto es todo. Un artículo similar a este, como muchos otros artículos sobre numismática antigua, están disponibles para ver el que quiere y leer sobre este ayuno con más información en nuestra página. Y bueno, desde Adventus les agradecemos su atención, el lugar para poder transmitir lo que es la numismática antigua por todo el país, que es lo que nos interesa, y espero que les haya interesado un poco. Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta aprovechando que está Gerardo acá? ¿Por qué no se usaba plata? ¿Hay algún motivo que usted sepa? Igual me escucha, ¿no? En principio, lo que se entiende es que no había plata disponible en ese momento, no había mucho. No, depende, en épocas hubo plata como no, ¿no? Hubo épocas que se pudo recoger de Hispania plata y había mucha moneda de plata, y monedas de momentos en donde no había mucho disponible. Se usaba, hay algunos que otros, pero de 1 o 2 ejemplares, que se entiende que eran o medallas o eran conmemorativas por algo en particular, pero no estaba en la circulación. Es más, por impuestos, etcétera, como les comentaba, prácticamente se usaba el oro. Hasta campesinos estaban obligados a pagar impuestos en oro, ¿no? Lo cual traía determinadas dificultades. Pero sin una moneda fiduciaria, prácticamente no puede crecer ni mantenerse un imperio de esta magnitud. Pero no, plata no se usó, y no se usó, te diría, prácticamente el Imperio bizantino, y les doy un detalle de color. Muchas monedas de plata que se pueden conseguir del Imperio bizantino tienen casi el mismo costo que una moneda de oro, porque es mucho más escasa. El sólido, sinceramente, era la moneda de intercambio en todo el mundo en esa época. Se encuentran en China, se encuentran en India y se encuentran en cualquier lado. Moneda de plata se hizo por muy pocas veces y no hay muchos ejemplares. Sí. Yo te quería preguntar qué llegó hasta nuestros días de todo esto. ¿De moneda? Sí. Mucho, sí, hay mucho. Creo yo, no sé cómo uno podría decir mucho. A ver, yo tengo, por ejemplo, ejemplares que son los que están puestos en las vitrinas, y hay mucho. En Argentina hay comercialización de los que son comerciantes de monedas bizantinas, hay menos, o se conocen menos que romanas o que algunas griegas. Hay muchas particularidades que dentro de esa, digamos, simpleza uno puede encontrar. Hay cosas muy difíciles de conseguir, pero hay bastante. No es más, muchos dicen, y algunos van a estar en contra de esto, pero muchos dicen que la moneda bizantina es muy económica, y es verdad, porque hay determinadas monedas de bronce, de mal acuñadas o baja calidad, que se consiguen por precios realmente bajos. Pero cuando uno quiere y empieza a indagar sobre moneda bizantina, no son baratas, las que a uno le importan, pero se pueden conseguir hasta monedas muy, muy económicas. Tomás. Había dicho que había en época originales y imitativos. Sí. ¿En qué se diferencia? ¿Cómo te das cuenta cuál es cuál? Varias cosas, y ahí también tengo para mostrarles. Más allá de las preguntas que me hagan ahora, durante los 2 días, el que me quiera preguntar algo de eso, de numismática antigua, bienvenido sea. Y puse ahí al propósito algunas musulmanas imitativas. Te das cuenta por varias cosas. Primero, el peso, porque hay imitativas bárbaras y musulmanas. El peso es menor de la imitativa, por lo general. Un folis imitativo bueno generalmente pesa 12 gramos en vez de 18. Segundo, la crudeza o la forma de cómo está representado el emperador, etc. Y hay leyendas. Generalmente la ceca está corrupta, o hay unas que tienen la ceca directamente en musulmán. O sea, hay monedas que tienen la parte escrita en musulmán directamente. Y es más, algunos dicen hasta la ceca musulmana, que puede ser Edesa o lo que fuera. No, te das cuenta
fácilmente de las imitaciones, porque es lo que usaban, porque es lo que se usaba en todo el mundo. Además de las imitaciones modernas, sí. Probable, sí, seguramente. De todas maneras, sinceramente, la moneda de bronce, salvo algunas, como les digo, es relativamente económica. No conozco que haya tanta imitación como puede ser una moneda interesante romana o griega u otra. O sea, hay imitativas probablemente, sí, pero no es tan habitual, por lo menos en mi conocimiento. ¿Qué valores adquisitivos podría tener un forex a valores actuales, por ejemplo? Ah, es difícil que te diga. Pero... ¿Cuánto necesitabas para comprar una casa, por ejemplo? No sabría decirte el forex. No hay mucha información sobre eso. No, sobre el romano sí. Es más, podemos saber a veces hasta los precios exactos de muchas cosas y hasta del valor de la moneda por cosas que quedaron grabadas romanas, pero no, de esta época no te podría decir. Quise averiguar, quise buscar, sobre todo para poder explicar la relación de cambio y lo que significaba justamente, ¿no? De 7.000 o 14.000 que necesitaba con esos 280 o 210 folis, cómo cambiaba, y no hay mucho para dar algo certero, digamos. Sí. O sea, podría decir algo y no tiene fundamento, no tengo... Son muchos siglos, por supuesto. No hay, y bizantino se perdió mucho. Por el 1200, con una de las cruzadas, se barrió mucha información que había en Constantinopla, etcétera. Porque también existió la devaluación. Siempre, continuamente. Fíjate que las monedas que mostré, y se puede ver alguna ahí en la que son las secas, el folio empezó con... El folio, te digo, los primeros poquitos años, ¿no? Empezó con 18 gramos. Devaluó un poquito. Yo tengo un trabajo del seminario del doctor Damián Salgado, donde pudimos ver, pude comprobar que la que se asumen que son de la última etapa de la reforma, digamos, la variante, realmente coinciden con el peso y la metrología de las que vienen de Justino, que sería el emperador que sigue. Bajo Justiniano están las mismas y en el 538 sube el peso. Y a partir de ahí llegan a pesar hasta 6 gramos un folis cuando ya voy devaluando. Es más, hay intermedio también, hay cambios, etcétera, con Constantino IV y otro que va devaluando continuamente seguro, como fue toda la moneda de bronce fiduciaria en Roma y todo, o sea, sí, eso no hay duda. El que quiere igual, yo estoy a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias por la atención.